Capítulo 18. Tropa. Los habitantes de Orbajosa oían en la crepuscular vaguedad de su último sueño aquel clarín sonoro y abrían los ojos diciendo, tropa. Unos, hablando consigo mismos, mitad dormidos, mitad despiertos, murmuraban, por fin nos han mandado esa canalla. Otros se levantaban a toda prisa, gruñendo así, vamos a ver a esos condenados. Alguno apostrofaba de este modo, anticipo forzoso tenemos. Ellos dicen quintas, contribuciones, nosotros diremos palos y más palos. En otra casa se oyeron estas palabras pronunciadas con alegría. Si vendrá mi hijo, si vendrá mi hermano. Todo era saltar del lecho, vestirse a prisa, abrir las ventanas para ver el alborotador regimiento que entraba con las primeras luces del día. La ciudad era tristeza, silencio, vejez. El ejército, alegría, estrépito, juventud. Entrando el uno en la otra, parecía que la momia recibía por arte maravillosa el don de la vida y, bulliciosa, saltaba fuera del húmedo sarcófago para bailar en torno de él. ¡Qué movimiento, qué algazara, qué risas, qué jovialidad! No existe nada tan interesante como un ejército. Es la patria en su aspecto juvenil y vigoroso. Lo que en el concepto individual tiene o puede tener esa misma patria de inepta, de levantisca, de supersticiosa unas veces, de blasfema otras, desaparece bajo la presión férrea de la disciplina que de tantas figurillas insignificantes hace un conjunto prodigioso. El soldado, o sea, el corpúsculo, al desprenderse, después de un rompanfilas, de la masa en que ha tenido vida regular y a veces sublime, suele conservar algunas de las cualidades peculiares del ejército. Pero esto no es lo más común. A la separación suele acompañar súbito encanallamiento, de lo cual resulta que si un ejército es gloria y honor, una reunión de soldados puede ser calamidad insoportable, y los pueblos que lloran de júbilo y entusiasmo al ver entrar en su recinto un batallón victorioso, gimen de espanto y tiemblan de recelo cuando ven libres y sueltos a los señores soldados. Esto último sucedió en Orbajosa, porque en aquellos días no había glorias que cantar, ni motivo alguno para tejer coronas, ni trazar letreros triunfales, ni mentar siquiera hazañas de nuestros bravos, por cuya razón todo fue miedo y desconfianza en la episcopal ciudad, que, si bien pobre, no carecía de tesoros en gallinas, frutas, dinero y doncellez, los cuales corrían gran riesgo desde que entraron los consabidos alumnos de Marte. Además de esto, la patria de los polentinos, como ciudad muy apartada del movimiento y bullicio que han traído el tráfico, los periódicos, los ferrocarriles y otros agentes que no hay para qué analizar ahora, no gustaba que la molestasen en su sosegada existencia. Siempre que se le ofrecía coyuntura propia, mostraba a sí mismo viva repulsión a someterse a la autoridad central que mal o bien nos gobierna. Y recordando sus fueros de antaño y mascullándolos de nuevo, como rumia el camello la hierba que ha comido el día antes, solía hacer alarde de cierta independencia levantisca, deplorables resabios de behetría que a veces daban no pocos quebraderos de cabeza al gobernador de la provincia. Otro sí debe tenerse en cuenta que Orbajosa tenía antecedentes, o mejor dicho, abolengo faccioso. Sin duda conservaba en su seno algunas fibras enérgicas de aquellas que, en edad remota, según la entusiasta opinión de Dodge Cayetano, la impulsaron a inauditas acciones épicas. Y aunque en decadencia, sentía de vez en cuando violento afán de hacer grandes cosas, aunque fueran barbaridades y desatinos. Como dio al mundo tantos egregios hijos, quería sin duda que sus actuales vástagos, los caballucos, merengues y pelomalos, renovasen las gestas gloriosas de los de antaño. Siempre que hubo facciones en España, aquel pueblo dio a entender que no existía en vano sobre la faz de la tierra, si bien nunca sirvió de teatro a una verdadera guerra. Su genio, su situación, su historia la reducían al papel secundario de levantar partidas. Obsequió al país con esta fruta nacional en 1827, cuando los apostólicos durante la Guerra de los 7 Años en 1848, y en otras épocas de menos eco en la historia patria. Las partidas y los partidarios fueron siempre populares,
circunstancia funesta que procedía de la Guerra de la Independencia, una de esas cosas buenas que han sido origen de infinitas cosas detestables. Corruptio optimi pessima. Y con la popularidad de las partidas y de los partidarios coincidía siempre creciente la impopularidad de todo lo que entraba en Orbajosa con visos de delegación o instrumento del poder central. Los soldados fueron siempre tan mal vistos allí que siempre que los ancianos narraban un crimen, robo, asesinato, violación o cualquier otro espantable desafuero, añadían: «Esto sucedió cuando vino la tropa». Y ya que se ha dicho esto tan importante, bueno, será añadir que los batallones enviados allá en los mismos días de la historia que referimos no iban a pasearse por las calles, pues que llevaban un objeto que clara y detalladamente se verá más adelante. Como dato de no escaso interés, apuntaremos que lo que aquí se va contando ocurrió en un año que no está muy cerca del presente ni tampoco muy lejos, así como también se puede decir que Orbajosa, entre los romanos Urbs Augusta, si bien algunos eruditos modernos, examinando el Ajosa, opinan que este rabillo lo tiene por ser patria de los mejores ajos del mundo, no está muy lejos ni tampoco muy cerca de Madrid, no debiendo tampoco asegurarse que enclave sus gloriosos cimientos al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, sino que es posible esté en todas partes y por doquiera que los españoles revuelvan sus ojos y sientan el picor de sus ajos. Repartidas por el municipio las cédulas de alojamiento, cada cual se fue en busca de su hogar prestado. Les recibían de muy mal talante, dándoles acomodo en los lugares más atrozmente inhabitables de las casas. Las muchachas del pueblo no eran en verdad las más descontentas, pero se ejercía sobre ellas una gran vigilancia, y no era decente mostrar alegría por la visita de tal canalla. Los pocos soldados hijos de la comarca eran los únicos que estaban a cuerpo de rey. Los demás eran considerados como extranjeros de la extranjería más remota. A las 8 de la mañana, un teniente coronel de caballería entró con su cédula en casa de doña Perfecta Polentinos. Recibiéronle los criados por encargo de la señora, que, hallándose en deplorable situación de ánimo, no quiso bajar al encuentro del soldadote, y señaláronle para vivienda la única habitación al parecer disponible de la casa, el cuarto que ocupaba Pepe Rey. «Que se acomoden los dos como puedan», dijo doña Perfecta con expresión de hiel y vinagre. «Y si no caben, que se vayan a la calle». ¿Era su intención molestar de este modo al infame sobrino, o realmente no había en el edificio otra pieza disponible? No lo sabemos, ni las crónicas de donde esta verídica historia ha salido dicen una palabra acerca de tan importante cuestión. Lo que sabemos de un modo incontrovertible es que, lejos de mortificar a los dos huéspedes que les embaularan juntos, causóles sumo gusto por ser amigos antiguos. Grande y alegre sorpresa tuvieron uno y otro cuando se encontraron, y no cesaban de hacerse preguntas y lanzar exclamaciones, ponderando la extraña casualidad que los unía en tal sitio y ocasión. «Pinzón, tú por aquí. ¿Pero qué es esto? No sospechaba que estuvieras tan cerca. Yo oí decir que andabas por estas tierras, Pepe Rey, pero tampoco creí encontrarte en la horrible, en la salvaje Orbajosa. Pero qué casualidad feliz. Porque esta casualidad es felicísima, providencial. Pinzón, entre tú y yo vamos a hacer algo grande en este poblacho. Y tendremos tiempo de meditarlo», repuso el otro, sentándose en el lecho donde el ingeniero estaba acostado, «porque, según parece, viviremos los dos en esta pieza». «¿Qué demonios de casa es esta?» «Hombre, la de mi tía. Habla con más respeto, ¿no conoces a mi tía?» «Pero voy a levantarme. Me alegro, porque con eso me acostaré yo, que bastante lo necesito». «¿Qué camino, amigo Pepe? ¿Qué camino y qué pueblo? Dime, ¿venís a pegar fuego a Orbajosa?» «Fuego. Dígolo porque yo tal vez os ayudaría». «¿Qué pueblo? ¿Pero qué pueblo?», exclamó el militar, tirando el chacó, poniendo a un lado espada y tajalí, cartera de viaje y capote. «Es la segunda vez que nos mandan aquí. Te juro que a la tercera pido la licencia absoluta». «No hables mal de esta buena gente. ¿Pero qué a tiempo has venido?
Parece que te manda Dios en mi ayuda, Pinzón. Tengo un proyecto terrible, una aventura, si quieres llamarla así, un plan, amigo mío, y me hubiera sido muy difícil salir adelante sin ti. Hace un momento me volvía loco cavilando y dije lleno de ansiedad: si yo tuviera aquí un amigo, un buen amigo. Proyecto, plan, aventura. Una de dos, señor matemático. O es dar la dirección a los globos o es algo de amores. Es formal, muy formal. Acuéstate, duerme un poco y después hablaremos. Me acostaré, pero no dormiré. Puedes contarme todo lo que quieras. Solo te pido que hables lo menos posible de Orbajosa. Precisamente de Orbajosa quiero hablarte. ¿Pero tú también tienes antipatía a esa cuna de tantos varones insignes? Estos ajeros los llamamos los ajeros. Pues digo que serán todo lo insignes que tú quieras. Pero a mí me pican como los frutos del país. Este es un pueblo dominado por gentes que enseñan la desconfianza, la superstición y el aborrecimiento a todo el género humano. Cuando estemos despacio te contaré un sucedido, un lance mitad gracioso, mitad terrible que me pasó aquí el año pasado. Cuando te lo cuente tú te reirás y yo echaré chispas de cólera. Pero en fin, lo pasado, pasado. Lo que a mí me pasa no tiene nada de gracioso. Pero los motivos de mi aborrecimiento a este poblachón son diversos. Has de saber que aquí asesinaron a mi padre en 1848 unos desalmados partidarios. Era brigadier y estaba fuera de servicio. Llamóle el gobierno y pasaba por Villahorrenda para ir a Madrid cuando fue cogido por media docena de tunantes. Aquí hay varias dinastías de guerrilleros: los aceros, los caballucos, los pelomalos. Un presidio suelto, como dijo quien sabía muy bien lo que decía. Supongo que la venida de 2 regimientos con alguna caballería no será por gusto de visitar estos amenos vergeles. ¿Qué ha de ser? Venimos a recorrer el país. Hay muchos depósitos de armas. El gobierno no se atreve a destituir a la mayor parte de los ayuntamientos sin desparramar algunas compañías por estos pueblos. Como hay tanta agitación facciosa en esta tierra, como 2 provincias cercanas están ya infestadas, y como además este distrito municipal de Orbajosa tiene una historia tan brillante en todas las guerras civiles, hay temores de que los bravos de por aquí se echen a los caminos a saquear lo que encuentren. Buena precaución. Pero creo que, mientras esta gente no perezca y vuelva a nacer, mientras hasta las piedras no muden de forma, no habrá paz en Orbajosa. Esa es también mi opinión, dijo el militar, encendiendo un cigarrillo. ¿No ves que los partidarios son la gente mimada en este país? A todos los que asolaron la comarca en 1848 y en otras épocas, o a falta de ellos a sus hijos, les encuentras colocados en los fielatos, en puertas, en el ayuntamiento, en la conducción del correo. Los hay que son alguaciles, sacristanes, comisionados de apremios. Algunos se han hecho temibles caciques y son los que amasan las elecciones y tienen influjo en Madrid. Reparten destinos. En fin, esto da grima. Dime, ¿y no se podrá esperar que los partidarios hagan alguna fechoría en estos días? Si así fuera, ustedes arrasarían el pueblo y yo les ayudaría. Si en mí consistiera, ellos harán de las suyas, dijo Pinzón, porque las facciones de las 2 provincias cercanas crecen como una maldición de Dios. Y acá para entre los dos, amigo rey, yo creo que esto va largo. Algunos se ríen y aseguran que no puede haber otra guerra civil como la pasada. No conocen el país, no conocen a Orbajosa y sus habitantes. Yo sostengo que esto que ahora empieza lleva larga cola y que tendremos una nueva lucha cruel y sangrienta que durará lo que Dios quiera. ¿Qué opinas tú, amigo Pinzón? En Madrid me reía yo de todos los que hablaban de la posibilidad de una guerra civil tan larga y terrible como la de 7 años. Pero ahora, después que estoy aquí, es preciso engolfarse en estos países encantadores, ver cerca a esta gente y oírle 2 palabras para saber de qué pie cojea. Pues sí, sin poderme explicar en qué fundo mis ideas, ello es que desde aquí veo las cosas de otra manera, y pienso en la posibilidad de largas y feroces guerras. Exactamente. Pero ahora, más que la guerra pública,
Me preocupa una privada en que estoy metido y que he declarado hace poco. ¿Dijiste que esta es la casa de tu tía? ¿Cómo se llama? Doña Perfecta Rey de Polentinos. Ah, la conozco de nombre. Es una persona excelente y la única de quien no he oído hablar mal a los ajeros. Cuando estuve aquí la otra vez, en todas partes oía ponderar su bondad, su caridad, sus virtudes. Sí, mi tía es muy bondadosa, muy amable, dijo Rey. Después quedó pensativo breve rato. Pero ahora recuerdo, exclamó de súbito Pinzón. Ahora recuerdo. ¿Cómo se van atando cabos? Sí, en Madrid me dijeron que te casabas con una prima. Todo está descubierto. ¿Es aquella linda y celestial Rosarito? Amigo Pinzón, vamos a hablar detenidamente. Se me figura que hay contrariedades. Hay algo más. Hay luchas terribles. Se necesitan amigos poderosos, listos, de iniciativa, de gran experiencia en los lances difíciles, de gran astucia y valor. Hombre, eso es todavía más grave que un desafío. Mucho más grave. Se bate uno fácilmente con otro hombre. Con mujeres, con invisibles enemigos que trabajan en la sombra, es imposible. Vamos, ya soy todo oídos. El teniente coronel Pinzón descansaba cuán largo era sobre el lecho. Pepe Rey acercó una silla y, apoyando en el mismo lecho el codo y en la mano la cabeza, empezó su conferencia, consulta, exposición de plan o lo que fuera, y habló larguísimo rato. Oíale Pinzón con curiosidad profunda y sin decir nada, salvo algunas preguntillas sueltas para pedir nuevos datos o la aclaración de alguna oscuridad. Cuando Rey concluyó, Pinzón estaba serio. Estiróse en la cama, desperezándose con la placentera convulsión de quien no ha dormido en 3 noches, y después dijo así: «Tu plan es peliagudísimo, arriesgado y difícil, pero no imposible». «Oh, no, que nada hay imposible en este mundo. Piénsalo bien, ya lo he pensado. ¿Y estás resuelto a llevarlo adelante? Mira que esas cosas ya no se estilan. Suelen salir mal y no dejan bien parado a quien las hace». «Estoy resuelto. Pues por mi parte, aunque el asunto es arriesgado y grave, muy grave, estoy dispuesto a ayudarte en todo y por todo. ¿Cuento contigo? Hasta morir».